quiero invitarles a leer en Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Dice así el primer versículo. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son muy fuertes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el desastre, y no retirará sus palabras. Se levantará contra la casa de los malhechores y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios son hombres, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos a una perecerán. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león o el cachorro de león ruge sobre la presa, y aunque se reúna una multitud de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y sobre su collado, como las aves que aletean sobre sus polluelos. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, la librará amparándola y la preservará rescatándola. Volveos a aquel contra quien os rebelasteis profundamente, hijos de Israel, porque en aquel día arrojará cada uno de vosotros sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por la espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán esclavos forzados, y por el terror pasará su fortaleza, y sus príncipes, presa del pánico, dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Yo tengo una pregunta que la voy a responder con un salmo, pero después esa misma pregunta la vamos a responder con este capítulo, el capítulo 31. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿está bien que el creyente pida dinero? Mire la pregunta, ¿no? O sea, hoy día vamos a ser absolutamente prácticos. Y la verdad es que el texto del capítulo 31 de Isaías nos trata este tema, este punto. ¿Está bien que el Hijo de Dios pida dinero? Mire, dice el Salmo: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Ese pasaje está respondiendo que el justo nunca está desamparado, nunca. Y además dice que aún la descendencia de ella no mendigará pan. O sea, el justo nunca mendiga pan. Y su descendencia tampoco. Yo creo que ahí estaría respondida la pregunta
Yo tengo que decir una cosa, que si un creyente viene y me pide algún dinero y yo lo tengo, yo se lo doy, no le digo nada. Se lo doy de todo corazón por una razón. Porque ese hermano, lo más probable es que sea un creyente nuevo. No ha crecido, o no sabe, o siempre le enseñaron a pedir. Buenos creyentes, oiga, vivieron pidiendo antes de creer, después creyeron de corazón y para ellos era como normal pedir. Entonces uno no puede ser juez o yo no quisiera ser juez de mis hermanos bajo ningún aspecto, ni mucho menos en el aspecto de la debilidad. Pero sí yo quisiera que cada creyente escuchara la palabra de Dios para que se diera cuenta que tiene a uno a quien pedir. Y a él le puede pedir 1000 veces al Señor. Y le debe pedir todo. Absolutamente todo. Pero hacer un pedido, pedir a los creyentes o pedir al mundo, el creyente pidiendo a un semejante a la gente. Yo quiero decirle que el salmo que estuvimos leyendo, que yo les cité, dice que joven fui y he envejecido. O sea, está dando un testimonio de larga data. Y dice, no he visto nunca a justo desamparado. O sea, si alguien está desamparado, siendo creyente, lo que yo le rogaría es que arreglara su vida, su comunión con el Señor. Porque dice, no he visto a justo desamparado. Y entonces, si uno arregla su vida espiritual con el Señor, entonces se va a dar cuenta que no necesita para nada estar pidiendo dineros, cosas a un semejante, ni a sus hermanos, ni a la gente. Ese es el punto número 1. Y por supuesto va a darse cuenta que si uno está en comunión con Dios, con el Señor, nunca va a tener ni siquiera que preocuparse de su familia, porque su familia no mendigará. Lo dice. Y entonces usted me preguntará, ¿y cómo Lázaro? Que era mendigo. Que él haya sido mendigo no quiere decir que él haya pedido, porque dice que él ansiaba saciarse de las migajas del rico, que caían de la mesa del rico. Pero yo diría que no le pedía. No andaba pidiéndole. Lo que se le castiga al rico es que él no hizo misericordia. Eso es lo que se le dice. Ya, vamos a dejar ese tema y ahora vamos a fundamentar. Vamos a fundamentar aquí en el capítulo 31 para que nos diéramos cuenta nosotros qué es lo que realmente tenemos. Miren lo que dice el versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. O sea, la primera frase es que dice que Israel en su premura, los de Judá en su premura, no tenían que haber descendido a Egipto para que Egipto los ayudara. ¿Y por qué descendieron a Egipto? Porque estaban mal con Dios. Y mire lo que sigue. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son muy fuertes. Y a mí, miren lo que dice ahora. Y no miran al Santo de Israel.
ni buscan a Jehová. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que ellos no tenían solucionado sus problemas sencillamente por esto. Porque no miraban al Santo de Israel, no miraban al Santo de Israel, ni buscaban a Jehová. O sea, ellos no se acercaban de corazón al Santo de Israel, no buscaban ni miraban al Santo de Israel. Mire, le voy a decir más, que no solamente no miraban, no solamente no lo buscaban, sino que lo rechazaban, como lo dice el versículo 11 del capítulo anterior, 30:11. Mira lo que dice. Dejad ese camino, dicen ellos, apartaos de esa senda, cesad de confrontarnos con el Santo de Israel, dejen de hablarme del Santo de Israel. Eso es lo que está diciendo ese pueblo. Dejen de hablarme del Santo de Israel, no quiero escuchar más del Santo de Israel. ¿Qué te parece? ¿Es que ese pueblo rechazaba al Santo de Israel? Entonces tenía que ir a buscar ayuda. ¿A dónde? Porque la necesitaba. Y no tenía confianza. Y no estaba buscando al Santo de Israel, entonces tenía que ir a buscar allá a Egipto. ¿Te das cuenta, mi queridísimo hermano, hermana? La tremenda importancia en la Biblia de estar en comunión con el Santo de Israel, con nuestro Dios que es santo, 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 infinitamente santo. Yo tengo que estar en comunión con Él, porque Él ha prometido ayudarme a mí, y yo no voy a necesitar buscar a Egipto para que me ayude. Dios es suficiente para ayudarme, es suficiente para sostenerme. Ha hecho promesa lo suficientemente grande como para decirme: no te dejaré ni te desampararé. Salmo y Hebreos dice eso. Y entonces yo tengo que saber esto, tengo que pensar esto, tengo que ponerme serio sobre la tremenda responsabilidad y necesidad que yo tengo de andar cerca de Dios, de buscarlo de corazón, de tener comunión con Él, de ajustar mi vida a su santidad infinita, absoluta. Y esa es la responsabilidad de todos nosotros. Si un creyente viene y me pide dinero, si es que yo lo tengo, por lo demás, yo se lo voy a dar y no le voy a hacer ninguna crítica, ninguna queja en absoluto. Porque yo no me voy a enseñorear ni me voy a jactar de nada. Pero como hoy día nadie de ustedes me está pidiendo nada, me está dando la oportunidad de yo enseñarle lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que nosotros tenemos que hacer los ajustes en nuestra vida de tal manera que podamos nosotros depender enteramente de Dios para las grandes cosas y para las cosas pequeñas. Eso es lo que yo quiero decirle. Entonces lo vamos a volver a leer. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Por qué descienden a Egipto por ayuda? Porque ellos dejaron de confiar en Jehová. Dejaron de ajustar su vida a lo que Dios reclama. Dejaron de vivir una vida cerca de Dios. Dejaron de vivir una vida santa. Dejaron de vivir esa vida. Y ahora todas las necesidades se le han venido encima. Eso es lo que yo leo directamente. Cuando dice hay, está diciendo que hay un juicio, que se les viene una calamidad. Se les viene una calamidad
Porque han dejado a Jehová. Porque han dejado al Santo de Israel. Estoy repitiendo. Por eso se les viene una calamidad. Y entonces ellos en la necesidad y en la premura, claro, no confían en Jehová porque lo dejaron. Entonces lo único que miran y lo único que ven ahora es Egipto. Y descienden a Egipto. Y no le van a poder echar la culpa a Dios de descender a Egipto. Ellos descienden a Egipto por la incredulidad y por la pecaminosidad en la cual están viviendo. Oiga, yo espero hoy día que nadie se enoje conmigo. No soy muy valiente, le voy a decir. Pero no le puedo quitar a esto la fuerza que tiene. No le puedo quitar la fuerza que tiene. Hermano, si tú tienes problemas, si tú te sientes así, tú tienes que arreglar tu vida con el Señor. Arréglala. No le echen la culpa a los hermanos que no te ayudan. No, por favor, no le echen la culpa a los hermanos que no te ayudan. Hoy día escuché de las necesidades de los hermanos en Honduras. Y sabe que los hermanos de forma espontánea, sin que le pidan un solo peso, están moviéndose para llegar y estar a la altura de las necesidades de sus hermanos allá en Honduras. Pero los hermanos de Honduras no están pidiendo nada. Po. No, po. Ellos estarán pidiendo al Señor y eso es lo que corresponde. Po. Oiga, y toda la iglesia tiene que estar pidiendo al Señor, no solamente los de Honduras. Nosotros también tenemos que pedir al Señor para ir en auxilio a Honduras. Yo sé que es Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba. Oiga, yo sé que la necesidad es tremenda. Po. Y todos nosotros deberíamos estar pidiendo al Señor para poder ir en ayuda. Porque ¿sabe una cosa? El problema de Honduras no es solamente de Honduras. El problema de los creyentes en Honduras es el problema de todos nosotros. Y si yo no tengo con qué ayudar a los creyentes de Honduras, yo tengo que estar orando. Así como oran los de Honduras, yo tengo que orar. Para que el Señor me dé a mí para yo dar algo para mis hermanos en Honduras, porque así la iglesia entera ora. No, pues, no es cosa de que ore, es problema de Honduras, que oren ellos. No, ellos son los primeros en orar. Sí, pues, les dio esa necesidad para que se ejerciten, pero no son los únicos. En realidad toda la iglesia debería estar orando para poder llevar alguna ayuda que sirva. Oye, los hermanos donde estuve hoy día en la mañana, ya tenían reunido un buen poco. ¿Qué quiere que le diga? Para una asamblea chica y chilena, yo encuentro que era un muy buen ofrenda que tienen para allá. Y tenemos el deber de orar, porque el Señor, al proveernos a nosotros tengamos que compartir con el que padece necesidad. Eso dice la Biblia. Pero es una cosa muy distinta que nosotros oremos para tener que compartir con el que padece necesidad, y otra cosa muy diferente es que el creyente que padece necesidad tome la acción de, bueno, entonces pido nomás y se terminó el asunto. No, hermano. Pídale mucho, pero al Señor. Pídale todo al Señor y no le pida nada a sus hermanos. Y no le pida nada al mundo tampoco. Arregle su vida, hermano, arréglela. Tengo que arreglarla yo. Yo tengo que arreglar mi vida. No tengo otra alternativa, no tengo otra fuente. Porque yo, en comunión con mi Dios, entonces Él me fortalece en todos los eventos y en todas las circunstancias de mi vida. En todas. De tal manera que no necesito pedir a nadie. Y no, esto no es orgullo, esto no es autosuficiencia, es que es lo que la Biblia dice.
que yo le pida a Dios. Mire, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan nuestro, no solamente el mío, danos el pan nuestro de cada día. ¿A quién hay que pedirle eso? A Dios el Padre. Y él voy a pedir, Señor, dame el pan mío. No, no dice eso. Dice el pan nuestro. O sea que yo tengo que pedir por Honduras, yo tengo que pedir por los hermanos, tengo la responsabilidad de que mis oraciones no sean particulares, sino que sean colectivas. Todos los creyentes con oraciones colectivas. El pan nuestro de cada día, danos el pan, dales el pan, Padre Santo, a los de Honduras. Yo estoy con Honduras en este minuto porque es lo que tengo en mente, pero usted póngale otro país, póngale otra situación, póngale todas las situaciones que hay en todo el mundo, oiga, de todos los creyentes en todas partes. En Venezuela, hermanos de Brasil están ofrendando para Venezuela. Nosotros mismos ofrendando para Venezuela. Pero Venezuela, nosotros tenemos el deber de orar por Venezuela, nosotros tenemos el deber de proveer para Venezuela, nosotros tenemos el deber de orar por Venezuela, nosotros tenemos el deber ese, porque nosotros tenemos que pedir el pan nuestro de cada día. Ya, espero que esto por lo menos esté claro. Oiga, Isaías era un enseñador paso a paso. Repetía mucho. No se apuraba. Iba poniendo texto por texto, frase por frase, renglón por renglón, mandamiento por mandamiento, y un poquito aquí y otro poquito allá. Así escribía Isaías. Entonces aquí está escribiendo eso. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Porque eso es un insulto a Dios. Porque si tenemos a Dios que es el dueño de toda la plenitud que hay en este mundo, ¿cómo vamos a ir a Egipto? Oiga? ¿Quién es Egipto que no sea nuestro Dios? Nuestro Dios, pero eso, ¿cómo vamos a ir a Egipto si tenemos a Dios? Ya, sigamos, mejor me apuro un poquito, porque si no, no vamos a pasar de aquí. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos. O sea, ellos veían muchos caballos, jinetes y de todo allá en Egipto y decían, lo que necesitamos es ir a Egipto, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? Vamos a Egipto. Entonces ellos quedaban engañados con lo que veían sus ojos, porque ellos veían multitudes de carros, de caballos, y caballos bien gordos, y caballos bien fuertes, y caballos pero estupendos para la guerra, para la batalla, y quedan mirando a Egipto, oiga. Y entonces dice, y en jinetes, dice, porque son muy fuertes, veían ellos que los jinetes eran muy entrenados, pero dice, y no miran a Jehová. ¿Cómo puede ser que todo eso que tiene Egipto le haga la sombra a Jehová? Al hombre de fe, no, al hombre de fe mira a su Dios y no mira para ningún lado más. Dios es suficiente para el creyente. Oiga, Dios sostuvo a Israel 40 años en Egipto, ya que decían ahí que eran como 600.000 hombres, y por lo tanto tenía que haber sido por lo menos 3 millones de personas, y los alimentó todos los días, durante 40 años, en un desierto que no ofrecía nada. Es que Dios es todopoderoso. Si el problema está en nosotros, que nosotros dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar a los caballos, a los carros, a Egipto, y nos vamos acercando para allá. Y entonces dice aquí, no mirando al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. No, hermano, ocupa tu tiempo en buscar, olvídate de Egipto, olvídate de este mundo,
y empieza a buscar tranquilamente a tu Dios, pon tu fe en Él, pon tu fe en Él, arregla tu vida y pon tu fe en el Señor. Mire, sigamos ahora. Dice, versículo 2, pero Él también es sabio y traerá el desastre y no retirará sus palabras. Se levantará contra la casa de los malhechores y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, contra el socorro de ellos. Mira lo que dice el 3. Y los egipcios son hombres y no Dios. Así que, ¿qué pones tu confianza en los egipcios ya? Porque ellos son hombres. ¿Cómo se te ocurre poner la confianza en un hombre? ¿Y sus caballos qué son? Son carne. Miren lo que estás confiando. Y no espíritu. No son espíritus los caballos. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. O sea, caerá Egipto y caerá Israel. O sea, caerá el que pide y caerá el que le da. ¿Y por qué caerá el que le da? Yo creería que iba a caer solamente el que le pide. No, si el que le da, porque ellos hacían un negocio. Le cobraban tributos. Entonces, el que le daba, si le hubiera dado gratis, gratuitamente, el que le da a Dios no le cobra. Pero igual iba a caer el que pedía la ayuda, el que dejaba de confiar en Jehová. Ya, no sé si me entendieron esa parte, pero está diciendo que el que es ayudado tiene que arreglar su vida. Y el ayudador, el que lo ayuda, no tiene que hacer negocio. No tiene que hacer negocio. Si decidió ayudar, que ayude. Pero no haga negocio. Pero aquí el juicio va a caer sobre Israel y va a caer sobre Egipto. Ya, sigamos, a ver, ¿a dónde llegamos ahora? 4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león o el cachorro de león ruge sobre la presa, y aunque se reúna una multitud de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Está diciendo, yo un día voy a demostrar todo mi poder allí en el monte de Sión. Y todos se van a dar cuenta que yo me voy a poner ahí y patalee el que patalee, a mí no me mueven. Tengo todo el poder para hacer todo lo que quiero y todos los enemigos no son nada delante de mí. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios todopoderoso que tiene el poder para defender a su pueblo. Es el Santo de Israel, es Jehová de los ejércitos, y aquí está prometiendo que un día va a poner su pie en el monte de los olivos, y en ese día él va a ponerse ahí y no lo va a mover nadie. Y todas las naciones van a estar peleando contra él, y las naciones para él son como nada. Como el polvillo en la balanza, que no pesa nada. Todas las naciones juntas, todos los caballos, todos los carros, todos los poderes de este mundo. Y tú a lo mejor estás confiando y poniendo tu esperanza en los poderes de este mundo. El Dios tuyo, queridísimo hermano,
queridísima hermana, es el Dios Todopoderoso. No lo van a poder mover. Está mirando a la esperanza de Israel, a la profecía de Israel, para que nosotros conozcamos el tremendo poder de Jehová de los ejércitos. El tremendo poder del Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Oiga, no es ir a pedir, no es ir a quejarse. Es ir y llevar el evangelio. Es ir y servir al Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, dice, id. Oiga, si ustedes la próxima vez no me invitan, yo los voy a entender, porque parece que me estuviera ensañando con el tema, po. Pero estoy seguro que no se van a olvidar. Que no le hemos dado ni una oportunidad a que el creyente quite sus ojos del Señor y lo ponga en un ser humano. Ni una, cero. Recuerdo haber leído algo en una historia de Hudson Taylor, el misionero en la China, que se fue joven y estuvo muchos años allá, que antes de ir a la China él tenía este conflicto. Si cuando ya estuviera en la China allá y le tocara a él que no tenía con qué comer, iba a poder confiar o no en Jehová. Esa era su preocupación, porque ahí donde esto estaba, en Inglaterra, si no me equivoco, nunca había pasado hambre, nunca había sido probado, nunca había tenido que pensar si Dios lo podía mantener sin él, digamos, tener que recurrir a cualquier negocio humano. Él no había sido probado, pero sabía que iba a ir a la China, y allá en la China no iba a tener, lo único que iba a haber en la China son chinos, pues. No iba a haber ningún inglés, no, pues. ¿Y cómo le iba a pedir? ¿Cómo él, el que era el representante del Dios del cielo y la tierra, oiga, iba a estar pidiendo plata a los chinos? Si ese era el problema para él. Entonces dice, ¿cómo ir a la China si no sé si puedo confiar en Dios o no? Y entonces él decidió que antes de ir a la China, porque él trabajaba, no iba a pedir un peso más a nadie. Y claro, un día se le atrasó el sueldo, etcétera, las mil y unas peripecias de este tiempo, y él ya no crédito, no, nada, po. Entonces lo único que hacía era pedir a Dios. Y a él le pedía, y a él le pedía, y en él esperaba, y en él esperaba, y en él esperaba. Y estuvo todo el tiempo que estuvo, que no sé cuánto fue, viviendo exactamente por fe, sin pedirle un peso a nadie. Y sin vivir de los préstamos, del crédito. Oiga, porque esa es una pedida engañosa, po. O sea, yo pido un crédito, ¿sabes lo que estoy pidiendo en un préstamo? Estoy pidiendo algo por el futuro, oiga, y el futuro no está en mis manos. Hoy día, para poder hacer unos préstamos, en los bancos tienen que tener un seguro de no sé qué cuestión, porque cuando las cosas fracasan, entonces el seguro paga, po. Porque nadie puede asegurar que mañana va a pagar, nadie puede asegurar eso. Entonces él vivió por fe al día, solamente por fe, sin pedir un peso a nadie, sin pedir un peso de crédito, vivió por fe. Bueno, un día llegó a la China y allá vivió su vida de fe con un Dios suficiente que él conoció por experiencia antes de ir a la China. ¿Y por qué no lo voy a poder conocer yo a ese Dios maravilloso? ¿Y por qué no voy a poder vivir por fe ahora? Ya, lo dejo hasta ahí, sigo. Dice así el versículo 5. Como las aves que aletean sobre sus polluelos, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. La librará amparándola
y la preservará rescatándola. Ahora iba a ser como un ave. O sea, antes era como un león en el centro mismo del problema, en la experiencia exacta de su pueblo, ahí en el monte de Sión, donde las naciones iban a estar ahí atacando y bombardeando. Ahí mismo iba a estar Jehová en plena batalla, en el centro mismo del conflicto, en el centro mismo del problema. Y ahora está diciendo que más todavía, que él iba a actuar como las aves que aletean sobre sus polluelos. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Significa que él va a tener sentimientos por ellos. No va a ser un Dios frío, calculador, sino que va a ser como las aves que aletean sobre sus pollitos. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, a toda la ciudad, a todos los... ¿Qué es lo que es Jerusalén? Jerusalén es el pueblo de Dios. Es la ciudad del pueblo de Dios y es la ciudad de David. Y está ahí, entonces, que iba a estar él como las aves que aletean sobre sus polluelos. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, la librará amparándola, cuidándola, que no le llegue ni una bala, si fuera todavía en el futuro, no le llegue ni una bala ni una flecha. La librará amparándola y dice, la preservará rescatándola. O sea, él está allí con todo su corazón y con todo su poder para rescatar a su pueblo. Y si empezamos estos versículos con esos, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Aquí nosotros estamos viendo al remanente de Israel, a los que van a quedar, a los que van a realmente ser creyentes en Jerusalén. Y entonces Jehová ahí los va a proteger, y los va a proteger como un león inamovible, que nada lo mueve, y los va a proteger como una ave que aletea sobre sus pollitos, que los amparará, que los cuidará, que los librará, que los amparándola, dice, los rescatará. O sea, se activa de corazón para hacer eso. Y si ese es mi Dios, y si ese es tu Dios, y si ese es nuestro Dios, ¿por qué no voy a confiar en Él? Pues? No, yo tengo que confiar en Él. Para todo evento, para toda circunstancia, tengo que confiar enteramente en Él. Ya les digo, si un hermano por debilidad me va a pedir dinero a mí, yo no le voy a decir que no. Y no lo voy a juzgar tampoco. Y no lo voy a menospreciar, no tengo derecho. Pero yo me doy cuenta que si alguien pide dinero o algo así, entonces no está confiando como Dios quiere que confíe. Nada más. Porque Dios tiene poder, oiga, poder para estar en el epicentro de la situación, ahí, en el centro de la situación, y te va a cuidar con su poder y no se va a mover de ahí, y nadie lo va a mover de ahí, y él no le tiembla la mano ahí, y además te va a cuidar como las aves cuidan a sus pollitos. Y entonces aquí empiezan los consejos otra vez. Miren los consejos. Versículo 6. Volveos a aquel contra quien os rebelasteis. Profundamente, hijos de Israel. Volveos a aquel. Volveos, vuélvete hermano, vuélvete hermana. Enteramente a tu Dios para vivir la vida de fe que ha conseguido nuestro Señor para todos nosotros. Es el autor y consumador de la fe. Entonces, pero yo tengo que volverme. Tengo que volveos a aquel contra quien os rebelasteis.
revelasteis. Porque ese es el problema. Si yo he dejado de vivir por fe, me he revelado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Yo tengo que vivir por la fe en un Dios grande, tremendo, maravilloso que me dice la Biblia. Y si yo me revelo de esa fe y de ese trato que Él tiene conmigo, entonces voy a ir a buscar ayuda a Egipto. ¿Y Egipto qué son? Hombres, caballos, carne. No son Dios, no son espíritu. No es Dios ni tampoco es el Espíritu Santo. Hermano, nosotros tenemos una vida cristiana que tiene que vivirse enteramente por fe, en dependencia de Él, a todo evento, pase lo que pase, venga lo que venga. Y dice, porque en aquel día, versículo 7, porque en aquel día arrojará cada uno de vosotros sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. En ese momento, oiga, los ídolos, aquellos objetos de confianza que no es Dios. Oiga, ¿por qué oran la gente a los ídolos? Porque creen en los ídolos. Porque creen en otra cosa que no es Dios. Porque ese lugar que debe ocuparlo solamente Dios lo está ocupando esos ídolos. Y entonces dicen aquel día cuando el Señor venga, todos esos ídolos, ellos mismos lo van a agarrar y lo van a tirar ¿a dónde? Dice, a ver. Dice, porque en aquel día arrojará cada uno de vosotros sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos, los, dice aquel día, arrojará, los tirará lejos, así, los botará. Todos tus ídolos. Voy a decir una cosa más fuerte todavía. Llega el momento en la madurez del joven que ni siquiera depende de su padre. Ay, si un hijo me viene a pedir dinero, yo no le voy a decir nada, porque es mi hijo. Yo tengo que cuidarlo, tengo que proveerle. Los padres proveen para los hijos. Hay un deber, ¿verdad? Pero yo le voy a decir a usted, hijo mío, querido hijo mío, si un día usted va a salir a servir al Señor, va a tener que aprender a confiar en su Señor y no en su papá. Y su papá y su Señor es suficiente. A veces los hijos, cuando están todavía bajo el alero de uno, quieren vivir por fe. Y yo no le negaría ese ejercicio. Pero todavía quiero decirle que todavía su papá es una provisión divina para él, para sus hijos. Dios ha provisto a su padre para eso. Pero va a llegar el día en que usted va a tener que vivir por fe. Enteramente por fe. Y cuanto quiera ejercitar en ese sentido, no le digo nada, pero igual considere que su padre es una provisión que Dios le ha dado. Y los padres atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Se supone que los padres de ahí para adelante igual viven por fe hasta el último día de su vida. Y no le van a pedir a los hijos porque viven por fe. Y sus hijos tienen el deber dado por el Señor, no por su papá, de honrar a sus padres. O sea que es la Biblia la que le dice a los hijos que provean a sus padres. No es que el papá anda pidiendo, ni que debe ir pidiendo. Lo que el papá debe hacer es pedirle a Dios. Y el Señor le va a mandar a su hijo, le va a mandar a cualquier otro creyente y le va a proveer igual. ¿Sabes por qué hay tan pocos misioneros en todas partes? Porque nosotros antes de dedicarnos a la obra del Señor parece que sacamos las cuentas cómo vamos a vivir. Y no nos damos cuenta, mis queridísimos hermanos, que Dios es suficiente para tener
no solamente los misioneros que hay, sino que el doble, el triple y 4 veces más, y muchísimos más misioneros al mismo tiempo. Porque Él es todopoderoso. No saque más cuenta, hermano. Ponga su fe en el Señor. Y si el Señor lo llama a dedicación a la obra, tenga el ejercicio de vivir por fe. No pida a nadie, ni ponga los ojos en caballo, en carro, ni en la gente, ni menos en los egipcios. Y a ver, veamos versículo 8. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá a espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán esclavos forzados. O sea, quiere decir que aún el poder de toda Asiria, todo lo que es en contra, Dios le va a dar la libertad a los creyentes, le va a dar la libertad a ese remanente que cree, a ese remanente piadoso. Ay, hermano, yo sé que hemos hablado así bien, así como habla Isaías en realidad. Isaías habla no le quita, no dice una cosa por otra. Y yo me asusto un poco, porque yo no tengo la misma gracia que Isaías. Aunque le voy a decir que a Isaías lo mataron por hablar así tan directamente. Así como mataron a Juan el Bautista por decir las cosas como son, por su nombre. Claro que yo no soy tan valiente. Y yo quiero decirte a ti que yo no te quiero a ti humillar, ni mucho menos. Porque esa es la misma batalla que tenemos todos nosotros. El apóstol Pablo dijo así: he guardado la fe, he terminado la carrera, he guardado la fe. La fe hay que vivirla desde ya, hasta el último día de nuestra vida. Vuélvete, otra vez el consejo, volveos a aquel contra quien os rebelasteis profundamente, hijos de Israel. Volveos a aquel. Vuelve a poner tu vida en las manos del Señor, vuelve a hacer tus votos de confianza y de fidelidad, vuelve y regresa para apoyarte solamente en tu Dios, que es poderoso para sostenerte, para rescatarte de todas las emergencias. Él es fiel. Totalmente fiel, no desamparará, no desampara al que cree. El Señor bendiga su palabra, oremos. Te damos las gracias, Padre Santo, porque podemos ver estas cosas que vienen de tu libro, que nos afectan directamente. Queremos pedirte, Padre Santo, te lo pedimos a ti, que tú proveas a tu pueblo aquí para poder ofrendar a otros lados, Señor, para poder ofrendar a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, Padre Santo. Provee a tu pueblo en todas partes, Señor, en todo el mundo, para poder recurrir a tu pueblo que padece necesidad. Sabemos que no han pedido nada, pero tú has puesto en el corazón de tus hijos el mirar hacia sus hermanos en todas partes. Queremos darte las gracias. Qué ejemplo nos han dado de fe aquellos que están en apretura. Te pedimos por ellos, Padre Santo, te rogamos por ellos. Provéeles, Padre bendito, y provee a tu pueblo en todas partes del mundo, para que podamos ir en ayuda de los que están padeciendo. Queremos pedirte esto, Padre Santo, te damos las gracias, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Sergio, por acompañarnos en esta tarde, y a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado en esta tarde. No sé si el hermano Sergio tiene disponibilidad de algunos minutos, si alguien quiere hacerle alguna consulta.
Pero de las Hagan preguntas todas las fáciles, preguntas, pero las fáciles nomás, hermano, porque no tengo la capacidad de responder las preguntas difíciles. bueno, hermanos y amigos, los micrófonos quedan a su disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestro hermano Sergio, está en libertad. Pero él ya ha dicho que las preguntas fáciles, dice. Así que pueden abrir los micrófonos o para saludar simplemente. O sea, no necesariamente tiene que ser para hacer preguntas, también para saludar. Yo quisiera hacer una pregunta. Guillermo. Hermano Guillermo. ¿Por qué es tan difícil Más fuerte, confiar? más fuerte. ¿Por qué es tan difícil confiar en Dios en la parte económica? Por ejemplo, una casa. Estamos hablando de un par de litros. Cualquier ámbito económico es muy difícil. Hanson Taylor, como usted mencionaba, un tremendo misionero, y también tenía ese conflicto interno que después lo pudo solucionar. Pero ¿por qué cuesta tanto? Confiar y meterse en un préstamo es mucho más fácil. No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo sé la pregunta suya. Oiga, si lo más difícil es confiar. Por eso tenemos un libro muy grande, de muchas páginas, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la verdad es que usted está señalando lo que la Biblia dice, porque el Señor les dijo a los que estaban desconfiando, le dijo, hombres de poca fe, mirad las aves del cielo, que no trabajan, no hilan, etcétera, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, eso es una cosa que tuvieron los discípulos, que tenemos todos nosotros, y es que nos cuesta confiar. Pero para eso está la palabra de Dios, para eso está la experiencia, para eso está la ayuda del Espíritu Santo, para eso está lo que aquí dice, porque aquí dice, volveos contra aquel, o sea, volveos a aquel contra quien os rebelasteis. O sea, yo tengo que reconocer que desconfiar es pecado. O sea, el desconfiar del Señor es pecado. Y yo tengo que arrepentirme de esa incredulidad, de esa desconfianza. Tengo que arrepentirme. Y entonces cuando me arrepiento y otra vez estoy en sus manos, el Señor me va a llevar paso a paso, hasta que de repente no me dan ni cuenta, oiga, y ya voy a estar confiando plenamente. En cuanto a mi experiencia personal, yo creo que a él, el Señor a uno le fortalece, le suple la tremenda debilidad de la naturaleza humana. Por eso que nosotros no nos vamos a jactar entre nosotros, pero nosotros somos creyentes desde el día que creímos y tenemos el principio de la fe operativo en nuestras vidas, así que tenemos que vivir por fe desde ya y para todo. Y el fracaso, bueno, nos volvemos al Señor, nos arrepentimos, pero seguimos y la vida de fe no se va a terminar porque yo fracasé. Pero seguimos adelante. Y consulta polémica, no me tienen aprieto. Oiga, pero usted escuchó que era la pregunta fácil, ¿o no? ¿Escuchó eso? No, no escuchó. Ya. No parece que no. Un subsidio. ¿Es confiar? Porque también está el punto de que el Estado, como gobierno, uno impone el IVA, toda la cosa económica que el gobierno tiene que manejar, y uno tiene que pagar sus impuestos, todas sus cosas. Pero eso también sería confiar en el hombre. Un subsidio a la casa. No sé qué decir a eso, pero yo le voy a decir una cosita. Que ¿cómo se llama? Que es el sistema que hoy día el Estado lo ha establecido así. Así que si alguien lo realiza, yo no digo nada, me quedo calladito. Como en muchas cosas me tengo que quedar callado. Pero yo le voy a decir que yo supe de don Andrés Stenhouse que él no tenía casa en Chile. Nunca. Arrendó siempre. Nunca tuvo crédito. Nunca se metió ahí en comprar una casa. Oye, y Dios lo sostuvo hasta el final. Y a usted no sé, porque le parecerá o no le parecerá, pero yo tampoco tengo casa.
porque yo seguía a don Andrés Stenhouse. Así que yo pago arriendo hace más de 30 años, 40 años. Y vivo por fe así, así. Entonces, yo le quiero decir, mi queridísimo hermano, que yo no me voy a meter en lo que usted haga. Porque es el sistema que el gobierno, los gobiernos, los países propician. Pero, por lo tanto, no me voy a meter en eso. Pero yo le voy a decir que hay fe aún que usted no se meta. ¿Cómo uno se va a dedicar a la obra del Señor? No teniendo casa, teniendo hijos estudiando. En ese momento, ¿cuántos eran? ¿4? ¿O 3? ¿4? 4. En la universidad. Y en un país como mi país, que se llama Chile. No, hermano, es que no puede. Oiga, si usted saca la cuenta, no va a llegar a ninguna parte. Lo que usted tiene que saber es cómo es su Dios. Y eso es lo único que tiene que mirar. Y Dios ha provisto todo. Hasta el día de hoy. Entonces, usted tiene un Dios grande, hermano. Usted tiene un Dios grande, tremendamente grande. Ahora, si usted va a usar el método que todos usan, yo no le voy a decir nada porque, oiga, si ese método lo usara mi hijo, por ejemplo, lo encuentro lógico que lo use, po. Pero el creyente piénsela bien, po. ¿Sabe lo que hay que estudiar? Mire lo que dice el 30. Mire lo que dice el 30, capítulo 30, versículo 1 de Isaías. Dice, ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, para tomar consejo, pero no de mí, que traman proyectos o planes, pero no de mi espíritu. O sea, lo que usted tiene que decir, mira lo que dice el versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han consultado de mi boca. Usted le consulta aquí a un hermano suyo que se llama Sergio Gálvez, que la verdad no le ha ganado a nadie. Pero usted debería consultarle a Jehová. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted sabe cómo se consulta a Jehová? Mire, yo se lo voy a decir en forma sencilla. Usted tiene esa pregunta y dice, yo se la quiero hacer al Señor y que el Señor me responda. Entonces usted va a orar y va a decir, Señor, ¿tengo que meterme en el subsidio o no? ¿Tengo que hacer eso o no? Esa es la pregunta. Usted se la hace al Señor. Yo le voy a decir que si usted está bien espiritualmente, el Señor le responde y le responde así. ¿Cómo le responde? Usted se pone a leer la Biblia en cualquier parte donde esté leyendo. Y entonces usted le hace la pregunta al Señor y se acerca por ese texto que está en la palabra de Dios, usted se acerca a Dios. Y cuando Dios lo bendice, a usted Dios le eleva, le eleva. Y cuando usted está ahí elevado, entonces él mismo le va a dar la respuesta, ya sea en el mismo texto o en otro texto. Y usted va a saber lo que Dios le dice. Pero usted no tiene que tener al espíritu contristado. Tiene que tener al espíritu actuando poderosamente en su vida. O sea, cuando usted esté mal espiritualmente, por favor, no tome ninguna decisión. No se meta en subsidio, no se meta en nada. Y cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, entonces pregúntele al Señor. Y vea, y usted se acerca a Dios. Mire, si preguntarle al Señor en primer lugar, Señor, yo me acerco a ti, tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres potente, tú eres el Dios del cielo y la tierra, suficiente para sostenerme a mí, cualquiera sea tu voluntad. Y entonces lo único que te pido, Señor, ¿me puedes responder? ¿Me meto en ese subsidio o no? Y lo dejas ahí.
y te pones a leer la Biblia y el Señor te va a elevar, 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 y ahí va a estar. Y cuando tengas duda, no lo hagas. Y si el Señor te responde, hazlo con confianza, porque tú vas a tener, el Señor me respondió, y lo vas a saber de verdad. Hay mucha gente que parece que dice que el Señor les dijo algo, pero parece que no le ha dicho nada. Hay que saber hacer consulta a Dios. Pero para eso uno tiene que estar bien espiritualmente y querer hacer la voluntad de Dios. Oiga, Dios honra la fe. Así que con subsidio, sin subsidio, con casa propia o casa no propia, Dios honra igual. Nunca deja votado. El otro día se hacía una pregunta, ¿cómo se dedica uno a la obra del Señor si tiene como 2 o 3 hijos? ¿No sería mejor dedicarse a la obra del Señor cuando uno está soltero, cuando uno no tiene hijos? Algunos parece que quieren dedicarse a la obra cuando ya estén jubilados y todos los hijos casados, más o menos. O sea, que no haya nada que echarle más carga a Dios sobre cómo mantenerse. No, hermano, usted aunque tenga 500 hijos, si el Señor lo llamó, dedíquese a la obra, el Señor puede mantener 500 hijos y a usted mismo y a su señora. Y no saque nunca la cuenta, hermano, no saque nunca la cuenta, sencillamente cuente con quién cuenta usted. Si usted tiene a Dios como Dios lo envía, Dios le va a proveer, Dios lo va a mantener, Dios lo va a sostener. Y le voy a decir que Dios no es tacaño. Mi jefe será tacaño, yo seré tacaño. Pero Dios no es tacaño. No sé si todos conocerán esa palabra, pero Dios no es amarrete, como decimos, no es egoísta, no es amarrete, no es calculador, no juega con los suyos, no juega con los misioneros, no juega con los que confían, no juega con ellos, nunca juega con ellos. Tenemos un Dios tremendo, un Dios maravilloso, mi querido hermano Guillermo. Así que ni te preocupes si va a entrar con el subsidio o no, preocúpate, pregúntale a tu Dios si eso será legítimo para ti o no, porque puede ser legítimo para otros, no tengo idea, pero pregúntale si es legítimo para ti. Bueno, hermanos, yo creo que la respuesta está más que completa, ¿cierto?